Para capitalizar un negocio, para emprender con una pequeña empresa, para apelar al sueño de la casa propia con una hipoteca, para realizar ese viaje soñado, para adquirir un bien o una propiedad, o cual haya sido el motivo, miles y miles de peruanos han solicitado antes de la pandemia un crédito a las empresas financieras que existen en la nación, con la confianza de seguro de poder pagar con sus ingresos mensuales, fruto de su negocio o un sueldo, cada cuota y sus respectivos intereses. Pero cual castillo de naipes, el estado de emergencia desbarató para muchos ese plan de pagos. La cuarentena que inició en marzo obligó al cierre de negocios. Miles se quedaron sin esa fuente de ingreso o simplemente sin empleo, sin recursos con los cuales poder cubrir ese compromiso con las entidades financieras. Desde entonces, a nivel nacional, los ahora integrantes de la llamada Asociación de Deudores Financieros del Perú han buscado tocar la puerta del Estado para ser beneficiados con alguna norma que les permita congelar sus deudas y cumplir con sus pagos, pero hasta dentro de un año, tiempo en el que calculan recuperarse económicamente y sobre todo tiempo que no sea perjudicial para ellos al momento de sacar cuentas con los intereses. Desde iniciado el estado de emergencia, los deudores del Perú han protagonizado sendas manifestaciones, pidiendo algo de comprensión a estas entidades financieras, dejando claro que no buscan una condonación, sino tiempo prudente para recuperarse y pagar. Pero lamentablemente las entidades financieras hacen caso omiso a los pedidos que nosotros estamos realizando a través de la ADEF, de la Asociación de Deudores Financieros, ya que nuestra solicitud pues es el congelamiento de nuestras deudas. No estamos solicitando una reprogramación ni un refinanciamiento, porque esos temas pues contraen a que nosotros como deudores crezcan nuestros intereses moratorios y compensatorios. Lo que solicitamos es un congelamiento total de nuestras deudas por un lapso de tiempo de 12 meses, con la finalidad de que pasado ese tiempo recién nosotros podamos hacer frente. Yo creo que todo el país, todos los ciudadanos podamos otra vez retribuir o pagar nuestras deudas financieras, porque como ahorita estamos viviendo un estado de emergencia y no podemos salir a trabajar, no podemos realizar nuestras actividades cotidianas, hace pues imposible hacer los pagos mensuales a todas las entidades, ¿no? Antes de que la iniciativa legislativa de reprogramación de deudas sea aprobada como norma en el Congreso, la gran mayoría de entidades financieras ya habían reprogramado las deudas de sus clientes sin consultar con ellos. Si bien los plazos se habían ampliado, aparentando ser estas entidades las buenas de este cuento, lo que en realidad escondían es que esa ampliación les iba a costar una suma de intereses aún mayor que en la deuda inicial. Una vez que el sistema financiero y la ministra de la CONFEB de los bancos salió a decir que este proyecto no es viable, que no debe entrar al pleno, una vez que fue aprobado en la defensa del consumidor en los meses de abril, más o menos que fue aprobado finales de abril, yo comencé a recibir un montón de denuncias de todo el país diciendo me han refinanciado mi deuda, así como te ha pasado a ti, me han refinanciado mi deuda, pero estoy pagando cero capital, 100% de interés mensual, me han refinanciado a 6 meses más. Al final estoy acabando de pagar casi 30% más, 20% más de la deuda. Y eso lo han hecho de manera automática. No han consultado a nadie, no le han pedido permiso a nadie. Y en algunas situaciones los han llevado hasta la notaría para comprometerlos a que paguen sus cuotas, así como han hecho su nuevo cronograma. En octubre, finalmente, el Pleno del Congreso aprobó un dictamen para la reprogramación y congelamiento de deudas, el cual recoge propuestas tanto del Parlamento como del Ejecutivo. El dictamen alcanzó los votos para ser exonerado de segunda votación, creando además el programa de garantías COVID a cargo del Gobierno Nacional por la suma de 5.500 millones de soles. En la reprogramación, las entidades financieras deberán reducir la tasa de interés hasta en 25%, según la tasa de interés que paga el solicitante. Con ello se amplía el beneficio propuesto por el Ejecutivo, que obligaba inicialmente a una reducción de tan solo 20%. Han votado a favor 117 votos, en contra 1, abstención 1. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del nuevo texto sustitutorio consensuado de la Comisión de Economía y de la Comisión de Defensa del Consumidor sobre el establecimiento de disposiciones extraordinarias para la reprogramación y congelamiento de deuda a fin de aliviar la economía de las personas naturales y las MIPES como consecuencia del COVID-19.
Los beneficiados de esta norma serían aquellos deudores que no pudieron realizar pagos en los últimos 3 meses antes de la publicación de esta ley, con deudas personales o de consumo no mayor a 10.000 soles, con crédito hipotecario con monto de origen no mayor a 250.000 soles, excluyendo los créditos Mi Vivienda, créditos MIPE no mayor a 21.000 soles y créditos vehiculares no mayores a 50.000 soles. Se excluye del beneficio a las personas naturales que hayan accedido a algún tipo de reactivación económica, además de aquellos que tengan deudas con SUNAT. Se calcula que la mayoría de deudores por una u otra razón no podrían acceder a esta reprogramación y en caso de ser así, pues al hacer el cálculo los deudores aseguran que los intereses, incluso con el aparente beneficio que otorga esta ley, terminarían pagando igual o más que el crédito original. Y hemos tenido 5 muertos a raíz de todo este acoso financiero. Hace 3 días acaba de fallecer un hermano allá en la ciudad de Jauja. Por la presión, los bancos venían todos los días a buscarle, a amenazarlo, que llegó un momento que colapsó el señor y ya no lo tenemos hoy en día. ¿Y en cuánto se han elevado las deudas aproximadamente? Usted, por ejemplo, que debía, ¿a cuánto le han incrementado? Yo tenía una deuda en Credinca de 100.000 soles, el cual avancé hasta 67.000 y ahora con las reprogramaciones otra vez estoy debiendo 100.000 soles. O sea, prácticamente todo lo que he pagado durante esos años, prácticamente no aparece. Son muy excesivos. Es demasiado el interés. Nos están haciendo reprogramaciones con montos, por 3 meses a mí, la reprobación que me hizo Credinca, 7.000 soles, los cuales me han hecho pagar los 2 primeros meses y de los cuales solo 10 soles entra a mi capital. Imagínense, yo pago casi 4.000 soles mensuales. Mientras tanto, ¿ustedes van a continuar con estas medidas? Vamos a seguir porque la situación ya es insostenible. Hay gente que son madres solteras y no tienen ni para llevarles pues un plato de comida a sus hijos. Muchos de nosotros hemos salido endeudados agua, luz, alquiler, tanto de negocio como de vivienda. Entonces el gobierno tiene que tomar conciencia de la realidad que estamos viviendo 8 millones de familias afectadas a nivel nacional. En el numeral 6.4 del texto de la ley dice que las entidades podrán establecer un periodo de congelamiento de 90 días. Al decir que las entidades podrán tomar en cuenta o no estas reprogramaciones o congelamiento, usando el término que mejor prefiera, se puede interpretar que el Estado no los obliga a llegar a un acuerdo o implementar la misma, ni siquiera por el hecho de que el propio Estado ha dispuesto una garantía. Es decir, que a pesar de ser una norma nacional, depende del banco si la toma o no. Esto preocupa aún más a los deudores financieros, quienes no descartan radicalizar sus medidas de protesta como en otras regiones, con huelgas de hambre y marchas. Ayer se han sumado los dirigentes de diferentes regiones y han empezado una huelga de hambre hasta no ser escuchados. Si van a haber víctimas, el gobierno será el único responsable por darnos la espalda. Vamos más de 8 meses luchando por esto. Los bancos han trabajado, no han sido cerrados, pero nosotros sí hemos sido cerrados en casa sin tener ningún tipo de utilidades. De ser necesario, vamos a iniciar las huelgas de hambre, los encadenamientos y si es posible vamos a tener que tomar otras medidas drásticas como los hermanos del agro. ¿Cuántas personas se ven involucradas en estas deudas en la ciudad de Cusco? Somos muchas personas, somos más de 600.000 prestatarios en la ciudad del Cusco. Si hablamos a nivel nacional, somos 8 millones de familias que se ven perjudicadas en estos momentos. Nosotros llevamos más de 8 meses que hemos venido sufriendo las reprogramaciones unilaterales de estas entidades bancarias, en el cual nuestras deudas se han vuelto impagables. Si uno debía 5.000, con estas 2-3 reprogramaciones estamos debiendo 17.000 soles. Y no es posible porque nosotros ni siquiera los negocios se han reactivado al 100%. Los ingresos ya no son como antes de la pandemia, hemos caído totalmente y no hay para pagar los bancos, no porque no queramos pagar, sino porque la situación, y no es ajena, es a nivel nacional, estamos viviendo una crisis económica. Con este cambio de gobierno y con los malos manejos, estamos viviendo una crisis muy delicada en la ciudad de Cusco. Definitivamente que esta pandemia les ha quitado a miles la posibilidad de seguir llevando el sustento a sus familias y seguir adelante en sus proyecciones con su propio esfuerzo y trabajo. Bajo ningún concepto pareciera que las normas son favorables a los integrantes de esta asociación, creada en plena pandemia, con el único afán de encontrar caminos más viables para pagar las deudas que adquirieron en su afán de mejorar sus trabajos y su calidad de vida.